Mis abuelos son originarios de Gran Bretaña, de la zona de las tierras altas de Escocia. Esto es lo mismo que yo fuera a Escocia y queriendo reivindicar de hace 150, 200, 300 años, quizá una parte que nos correspondiera por una cuestión familiar. Tal vez la lucha de nosotros comenzó para abrir una puerta, ¿no? Abrir una puerta, decir que se puede hacer una recuperación territorial, que se puede reclamar nuestros derechos, que podemos exigir los derechos que nosotros tenemos como parte de un pueblo originario. No solamente el resto del territorio que tenemos, que hoy por hoy lo tiene usurpado Benetton. A ese sí le podemos decir que Benetton tiene usurpado nuestro territorio. Porque él a nosotros nos hizo una denuncia como usurpadores, ¿no? Que nosotros somos usurpadores de nuestro territorio. Él sí es usurpador de montones de tierra que tiene hoy cerrado Benetton, que él tiene usurpado. El personal de la compañía está muy preocupado por toda esta situación de violencia porque no solamente está en riesgo su fuente de trabajo, sino también la seguridad física de cada una de las personas que trabajamos dentro de la misma. Los hechos de sabotaje y de violencia que se han sucedido desde el año de marzo del 2015 hasta la fecha, así que lo demuestra. Es indudable que el Estado, a través de la Fuerza de Seguridad, de Prevención y a través de la Justicia, tiene que actuar rápidamente y en forma concreta para que estos hechos de violencia se sigan evitando. Este es un grupo que su reivindicación, que es por la posesión del territorio, lo defienden contra las autoridades públicas de manera violenta. Hasta ahí yo en eso concuerdo, de que es un grupo que reacciona con violencia, pero eso no los hace terroristas. Nos llaman terroristas porque no tuvieron la capacidad de llegar a un diálogo político, como el que nosotros venimos planteando. Pero la gente que se ha ido acercando al territorio se ha dado cuenta que nosotros tenemos las condiciones para generar un diálogo y que estamos abiertos y preparados para ese diálogo. Porque ellos han venido con armas y nosotros nos hemos defendido con piedras. Y con la misma fuerza de nuestros ancestros, porque si nosotros no, hasta ahora nadie ha muerto, es porque nuestro Nehuen, nuestros Ñen, nuestra fuerza de nuestros ancestros nos están cuidando igual. Entonces, para tener una unidad económica que permita, digamos, la rentabilidad para poder seguir creciendo empresarialmente o familiarmente, creo que estamos alrededor de 3.000, 3.500 habitantes de ovinos. Si tenemos 2 ovejas por hectárea, estamos hablando de entre 6, 8 a 10.000 hectáreas para tener una unidad económica sustentable, digamos. Y en superficies pequeñas trae más aparejada, digamos, una actividad de subsistencia que de producción genuina. Nuestros abuelos, tatarabuelos, cuando fue la conquista del desierto, los arriaron como ganado, los llevaron a campos de concentración, fueron piezas de museo viviente en el Museo de La Plata. Es como que se habla del 13 de marzo del 2015 a esta parte del pueblo mapuche, pero de antes no se habla, no se profundiza en la historia. Nosotros somos la consecuencia de esa violencia. Entonces, ¿de quién es la Patagonia? ¿Por qué nadie empieza a analizar o a profundizar? ¿De qué modo se hizo de este territorio Benetton? ¿Cuánto le costó? ¿Qué impuestos pagó? Lo que hay que poner acá en claro es que toda la gente que trabaja en la compañía son ciudadanos argentinos, más allá del origen que puedan tener. Por lo tanto, tenemos todos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ellos no quieren pertenecer ni a Chile ni a Argentina, quieren un Estado independiente. En fin, el Estado argentino deberá ver a ver cómo es el tema y resolver
el tema porque en definitiva así no se puede seguir, ¿no?